Démosle gracias a Dios por lo bueno que Él es con nosotros. Y esta mañana quiero que dediquemos un tiempo más para el estudio del libro de los Romanos. Como que ha sido poco el tiempo que estamos dedicando al estudio del libro de los Romanos, que esta mañana yo quiero que sigamos en el libro de los Romanos, pero quiero quizás hacer una aclaración, que ustedes saben que yo llevo una serie de sermones y lo voy siguiendo en relación al orden bíblico, en los libros del orden bíblico, y para este sábado me tocaba cumplir con el compromiso de seguir en esa serie y tocaba el libro de Romanos. Así que espero no saturar a la iglesia en cuanto a esto, pero la palabra de Dios es abundante en todo. Y esta mañana creo que nos daremos cuenta cuán abundante es la palabra de Dios para nosotros, especialmente en el libro de los Romanos. El libro, mientras se titula la epístola, la carta a los romanos, realmente pudiéramos llamar que es una carta a la iglesia o a las iglesias que están en Roma, porque ese fue el destinatario del apóstol. Ahora, voy a hacer una introducción debido a la serie que estoy llevando a cabo. En cuanto a las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, no solo escrita por Pablo, sino que otros autores, las cartas tenían un propósito. Y el propósito que buscaba era no solo señalar el problema que la iglesia estaba enfrentando, sino presentar una solución o aclarar un principio en el cual había entrado en discusión dentro de la iglesia. El libro de Hechos nos marca la iglesia y el desarrollo de la iglesia en la sociedad, cómo la iglesia crecía en la sociedad. Las cartas señalan los problemas internos que la iglesia estaba enfrentando. Y debido a eso hay cartas, o estamos claros con las cartas, y debemos estar nosotros conscientes que las cartas buscan solucionar un problema dentro de la iglesia. ¿Qué era la crisis que enfrentaba la iglesia existente en la ciudad de Roma? Porque para ellos es la carta. ¿Cuál era la problemática que ellos enfrentaban? ¿Cuál era la problemática interna que la iglesia estaba llevando? Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista externo, la iglesia crecía, se multiplicaba. Pero internamente, ¿qué era el conflicto que enfrentaba la iglesia? Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Roma para poder enfrentar un conflicto y presentar una solución. En ese sentido, o en esa línea, Romanos ahora ya no solo es considerado una carta, sino que algunos dicen que es un tratado, es una exposición teológica de diferentes doctrinas que debían ser aclaradas en aquel momento. Pero voy a dejar el énfasis en dos conceptos que se manejan en cuanto a la problemática que la iglesia estaba enfrentando en Roma. ¿Cuál era la problemática? La problemática era una división dentro de la iglesia. Y aquí no. Gracias a Dios ya eso ya pasó, fue el tiempo pasado y aquí no hay división. En la iglesia ya no hay división. Amén. Le enfrentaba una división. ¿Cómo se dividía la iglesia? Se dividía en judaizantes y gentiles. ¿Quién provocó la división? Bueno, los judíos, los gentiles, ambos estaban en un enfrentamiento que provenía bajo un concepto doctrinal. Y Pablo tenía que presentar la solución a esa problemática. Mis hermanos, entrando al libro de Romanos, nosotros quizás vamos primero y entendamos al autor. ¿Quién era el autor? Pablo.
ya lo sabemos nosotros, el autor era Pablo. Y en el capítulo 1, en el versículo 1, Pablo se presenta como el autor, y no solo como el autor, lo leemos, Romanos capítulo 1, versículo 1. Yo quiero que abran el libro de Romanos ustedes y que me sigan. Y Pablo dice que él se llama, ¿cómo? Pablo. Número 1, ¿cómo se llama? Pablo. Él se llama Pablo. ¿Y dónde quedó Saulo? ¿Ah? No sé si ustedes se dan cuenta de esto. ¿Dónde quedó Saulo? Saulo quedó allá en el camino a Damasco. Allá en aquel momento cuando se encontró con Jesús. Hubo un cambio en su vida y ahora se llama Pablo. Tú y yo ahora deberíamos de marcar esa diferencia. Ahora ya no soy voy a usar mi nombre, ya no soy Jesús Gómez antes, sino que hoy soy un nuevo Jesús Gómez. ¿Por qué? Porque me encontré con Jesús. Y Pablo quiere hacer énfasis en eso. Y dice, hoy yo soy Pablo, recuerden. Hoy yo soy Pablo. Número 2. Se identifica. Y se identifica como el gran fariseo y sacerdote y señor del ejército romano, ¿sí? No. Ahora Pablo se identifica como siervo. Como alguien que está sujeto a una suprema autoridad. Y esa suprema autoridad dice que es Jesucristo. Mi hermano, ya solo aquí hay un sermón para esta mañana. No solo Jesús nos ha cambiado o nos debe de haber cambiado el encuentro con Jesús, sino que ahora tú y yo y nuestra vida debe estar sujeta en obediencia a esa suprema autoridad, Cristo Jesús. Pero adicional a eso, apenas estoy en el versículo 1, no sé a qué hora vamos a salir porque son ¿cuántos capítulos en Romanos? Continúa diciendo, ¿cuál era la vocación de él ahora? Antes era el gran comandante del ejército, ahora ¿cuál es su vocación? Ahora es apóstol. Ahora es un llamado de Dios, un siervo de Dios, llevando el evangelio, porque le agrega, ¿verdad? Con propósito apartado para el evangelio de Dios. Qué grande sería nuestra vida, qué mejor sería nuestra vida si siguiéramos este ejemplo de Pablo. Nos encontramos con Jesús, nuestra vida tiene que haber cambiado. Sujetemos nuestra vida a Jesús. Como siervos, aceptemos el llamado de Él y vamos, evangelicemos, demos a conocer el amor de Dios. Ese dice Pablo que él era, se identifica como Él. Y ahora, lo que decíamos, le va a escribir a la iglesia, le escribe en el versículo 7 del capítulo 1 y el versículo 15, dice que le está escribiendo a los que están en Roma, a la iglesia que está en Roma. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era la iglesia de Roma? ¿Cómo era la iglesia? Las iglesias que estaban en Roma. Y ¿saben por qué estoy hablando de iglesias, verdad? Porque la iglesia se reunía en hogares. Así que habían varios hogares donde se reunían los miembros de la iglesia. Y eran varias iglesitas, varias iglesias. ¿Cómo era? Yo no sé si ustedes saben esto, ¿cómo era? ¿Quiénes eran los miembros de la iglesia? ¿Ah? Los miembros de la iglesia, según Romanos capítulo 16 y la descripción que están allí de los nombres, una lista de 37 nombres, pueden identificar diferentes nacionalidades. Y ahí habían griegos, habían judíos, habían latinos. Amén. ¿Qué pasó? Yo esperaba que dijeran amén. Habían latinos. Amén. En Roma, ok, habían latinos. Todavía no, ok. Bueno, yo sé que ahora ya hay corazones divididos ahora aquí en la iglesia. Latinos americanos, yo sé que hay divididos corazones acá.
Mis hermanos, en la iglesia habían esclavos. Habían esclavos que eran esclavos todavía. Y habían unos esclavos que ya habían sido liberados. Y voy a dar un dato interesante, porque establecen más o menos que la tercera parte de la iglesia eran mujeres. Y aquí ahora, ¿cuánto es la tercera parte de las mujeres? El resto eran hombres, y yo creo que la iglesia está cambiando. Para honra y gloria de Dios, la iglesia sufre cambios porque Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Mis hermanos, el evangelio se desarrolla en una forma amplia en el libro de Romanos, o la presentación. Y aquí quizás agregar de que lo que ahora nosotros vamos leemos en esta carta son más de 20 años de ministerio de Pablo. No es iniciando su ministerio que Pablo comienza a escribir. Cuando escribe Romanos, él ya tiene 20 años más o menos aproximado, o un poco más de años en el ministerio, de estar predicando el evangelio, y ahora él va a exponer la doctrina, el evangelio que él ha predicado por tantos años. ¿Y cuál es el evangelio que él ha predicado por tantos años? 2 puntos en grande. ¿Cuál es ese evangelio? La revelación de la justicia de Dios. Y número 2, la responsabilidad de los que reciben estas buenas nuevas. ¿Sí me entendieron eso? El evangelio, Pablo lo presenta en 2 grandes etapas, o 2 grandes principios. La revelación de la justicia de Dios, que es Jesucristo, y por medio de la fe nosotros somos salvos. ¿Hoy sí me entendieron eso? Y en el segundo punto, Pablo presenta la responsabilidad tuya y mía de recibir este gran evangelio de amor de Dios, de salvación para la humanidad. Mis hermanos, eso podemos nosotros encontrarlo en grande, en desarrollo en el libro de Romanos. Y el libro de Romanos tiene una estructura muy sencilla. Hay un prólogo, una introducción, luego viene Pablo y presenta una parte doctrinal y concluye con una exhortación a la conducta cristiana. Y así es de sencillo, o así debe ser sencilla nuestra vida. Nuestra vida en Dios no debe de complicarse tanto. Y yo hablo de complicarnos porque nosotros nos complicamos. Y como decía Pablo, nos complicamos queriendo obedecer la ley para recibir el favor de Dios, cuando el favor de Dios es por gracia y nuestra obediencia es en gratitud. Y allí deberíamos de partir como principio para nuestra vida. Pero mis hermanos, es grande el contenido del libro de Romanos si lo queremos detallar. En un detalle de 7 puntos. El libro de Romanos encierra, y por eso le llaman un tratado un tratado de teología. Por eso le llaman así, porque encierra varios principios grandes que hoy todavía se encuentran en discusión en el ambiente cristiano. Y les digo, esta problemática doctrinal no es de hoy en día. Ya la iglesia primitiva que tanto anhelamos nosotros que nuestra iglesia sea, también enfrentó esta crisis. Pero gracias a que ellos estaban convencidos que Jesús venía y que debía de predicarse el evangelio, ellos superaron la crisis que enfrentaban internamente de choque doctrinal. Mi hermano, ¿qué nos dice el libro de Romanos? ¿O qué nos sigue diciendo el libro de Romanos? El libro de Romanos nos describe detalladamente que todos somos pecadores, ¿sí o no? Ya lo estudiáramos. Quien no es pecador no merece gracia. Y si no merece gracia, no merece a Jesús. Por lo tanto, gloria a Dios,
que soy pecador. El libro de Romanos, específicamente del capítulo 3 al capítulo 5, completa una exposición acerca de que sí somos pecadores, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? La fe en Jesús. Tú crees en Jesús y sos justificado. Por gracia somos salvos. En el capítulo 5 al 8, nosotros podemos resumir esto y hablar de que si bien es cierto, somos pecadores, que hay una solución. Jesús nos salva, pero Jesús no solo nos salva, sino que también nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado la presencia de Él para que nuestras vidas sean diferentes y seamos santificados. El libro de Romanos nos lleva al capítulo 9, a una enérgica sección sobre la doctrina de elección. ¿Quién es salvo? ¿Quién es salvo? Es una elección que tú tienes que tomar. Solo los que creen. Hay que tomar una elección. Dios está ofreciendo para todos la salvación, pero la reciben solo los que eligen ser salvos. Luego Pablo dice que desarrolla una exposición en cuanto al destino del pueblo de Dios. El Israel antiguo y hoy el Israel espiritual. ¿Cómo es que se desarrolla esto? ¿Cómo es que llegamos a este momento a que tú y yo formamos parte del pueblo de Dios y confirmar que el destino del pueblo de Dios es un destino glorioso? En el capítulo 12, Pablo nos lleva a una sección dedicada a que Dios te ha dado a ti dones, me ha dado a mí dones, con el propósito de que nuestra vida sea diferente y ayudemos a otros a que su vida se acerque al gran Dios. Y finaliza hablando de las relaciones del cristiano. Y ahí habla hasta de esclavos. Pero mis hermanos, el tema del libro, como ya lo conocemos y como se ha dicho por 500 años ya, ¿verdad? De reforma. El tema del libro es que somos justificados por la fe. Pero cuando hablamos de una justificación por la fe, nosotros encontramos ahí un término que es importante que podamos desarrollar, entender y hacer lo propio. Justificados. ¿Cómo es que somos justificados? Y aquí toma énfasis el concepto de algunos al titular el libro, la justicia de Dios. Porque la justificación por la fe es el medio de justicia de Dios para el ser humano. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que quiere Dios al poner su justicia sobre nosotros? Sencillo. Jesús. Jesús es la manifestación de Dios, es la justicia de Dios manifestada para con nosotros. Y por eso en la epístola de Pablo encontramos a Jesús y lo encontramos resucitado, porque es el intercesor, es el que vive hoy por nosotros, el que juzga, el que justifica, el que santifica, en el que obtenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos de justificación por la fe, no podemos ignorar, no debemos ignorar que la justificación viene de Jesús, viene de la fe en Jesús. Y entonces Pablo dice, ¿te acuerdas de Adán? Pecó y entró el pecado, pero vino Jesús. ¿Para qué? Para darnos salvación. Nos vimos en el conflicto de la muerte a través del pecado, pero en Jesús obtenemos vida y vida eterna. Mis hermanos, la justicia de Dios es Cristo, nuestra justicia. La justicia de Dios es una persona, es Jesús. La justicia de Dios exige a una persona perfecta,
Y por eso Jesús está delante de ti, intercediendo por ti, delante de Dios. La justicia de Dios, nadie jamás podrá recibir el reino de Dios, el cielo, la vida eterna, sin que se cumpla la justicia que Dios requiere. Y por eso tú y yo necesitamos creer en Jesús. La exposición de esta serie que estoy llevando a cabo es con el propósito de que nos motivemos a estudiar la palabra de Dios. Que encontremos en la palabra de Dios a Dios mismo manifestado para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Y por eso he dividido regularmente mis sermones de esta serie en dos partes. Una parte teórica, un análisis en cuanto a lo que se vivía en aquel momento, un momento histórico, un hecho real, doctrinal, que nosotros debemos conocer. Pero más que eso, quiero compartir con ustedes la experiencia del estudio del libro de Romanos. Y no es otra forma como poderla compartir, sino que trayendo a ustedes algunos textos. Y voy a robarle una frase a mi amigo Ricardo, a mi hermano y amigo Ricardo. Unas joyas del libro de Romanos. Con el único propósito, no solo que entendamos estos textos, sino que descubramos textos. Que tú y yo vayamos, leamos el libro de Romanos y nos motivemos y encontremos un mensaje de Dios directo a tu vida y a la mía. Lo tengo con diferentes versiones para poder presentarlo como un mensaje directo para nuestra vida en esta mañana. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36. ¿Qué nos dice? Porque todas las cosas proceden ¿de quién? De Él. Y existen por Él. ¿Y para qué existen? Para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Les digo 4 cosas de este texto nomás, porque ya se fue el tiempo. Les digo 4 cosas del texto. ¿Cómo dice? Todas las cosas proceden de Él. ¿Qué necesitas? Él lo tiene. Pídeselo a Él. ¿Qué más dice? Existen por Él. Para Él. Todo lo que Dios te ha dado, ponlo al servicio de Dios. Y la gloria sea para Dios. Pero espérense. ¿Cómo dice allí? Dice para siempre. ¿Ustedes quieren darle gloria a Dios para siempre? Necesitamos creer en Jesús, porque en Él tenemos vida eterna. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Él está dispuesto a hacer siempre lo mejor para nosotros. Y el ejemplo claro es la entrega de su Hijo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso me duele. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y agreguémosle, ¿verdad? Y también al latino. Pero mi hermano, mientras es un gran texto, es un gran llamado a ti y a mí, no podemos avergonzarnos del Evangelio. No tengamos pena, no tengamos miedo.
con poder, vayamos y digámosle a los demás que Dios los ama. Romanos 16:20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás. ¿No les gusta ese texto? Ese texto me fascina a mí. Y eso que es un Dios de paz, y eso es de que yo tengo que ser una persona tranquila, pero como todavía hay raíces ahí, ¿verdad? Me encanta que vaya a aplastar a Satanás. ¿A ustedes no? Que se ha portado tan bien Satanás con ustedes. Conmigo se ha portado re mal, que me encanta saber que un día promete Dios, ese Dios grande y poderoso, que un día va a aplastar a Satanás, va a apartar a Satanás de nuestra vida. Y gloria a Dios, porque la gracia del Señor Jesucristo será no solo hoy, sino por la eternidad con nosotros. Lo habían leído, ¿verdad? En Romanos. ¿Sí? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que no me agrada, ¿verdad? ¿Cuántos le tenemos miedo a la muerte? Nadie le tiene miedo a la muerte. La paga del pecado es muerte, pero gloria a Dios, porque Jesús vino, la dádiva de Dios, Jesús vino para darnos vida y vida eterna. Otro texto más, por el tiempo. Romanos 8:32 al 39. Que tengo media hora, dicen. Pero yo tengo texto para 2 horas. Romanos 8:38, 39. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué estoy seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pablo dice que él está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, de lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarlo del amor de Dios. Cuando tú y yo creamos en el amor de Dios así, mi hermano, venga lo que venga, enfrentemos lo que enfrentemos, yo estoy seguro que tú y yo estaremos con Dios. Por eso este texto te hace un llamado a ti, me hace un llamado a mí. Debemos creer plenamente en el amor de Dios. Romanos 12:11 dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Pregunto, ¿tú te has sentido motivado por el Espíritu? ¿Por el Espíritu de Dios? Si no lo has sentido, la primera oración que debemos hacer es pedirlo. Número 2, si lo hemos sentido, ¿lo hemos apagado? Hemos apagado al Espíritu invitándonos a hacer lo bueno. Número 2, la segunda oración es humillarnos ante Dios, clamar nuevamente por su Espíritu y que nos ayude a dejarnos guiar por su Espíritu. Pero hay más. Ustedes dicen cuando pare, ¿ok? No. Mas Dios muestra su amor para con ustedes, para conmigo, para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor? En que aun cuando hemos pecado, Él nos sigue amando. Y qué bueno sería que dejáramos de pecar. Pero también es motivo de alabar a Dios el que flaqueemos, porque ahí está su amor. Romanos 10:11. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él, ¿qué pasa? No será jamás defraudado. Confíe en Dios, confiemos en Dios. Él es fiel, Él cumple sus promesas, no nos desampara
Él está con nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es a través de Cristo Jesús. Mi hermano, Dios es con nosotros a través de Jesús. Tengamos fe y eso se cumple fielmente en nuestras vidas. Termino con estos. Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Miren, esta es una declaración, pero yo les voy a hacer la pregunta. ¿Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia? ¿Y por qué nos negamos a sufrir? ¿Por qué nos resistimos a sufrir? Miren, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, produce un buen carácter tuyo y mío. ¿Por qué? Porque cuando estamos tensos, alguien dijo que cuando nosotros estamos estresados y tensos es cuando realmente manifestamos muchas cosas que tenemos guardadas. Pero en Dios, cuando estamos en prueba, cuando estamos en dificultades, si damos esos segundos, si damos esos minutos para que el Espíritu nos toque y nos diga qué hacer, entonces eso va a perfeccionar nuestro carácter y la famosa paciencia que tanto buscamos será con nosotros. Es promesa de Dios, es un proceso que declara Pablo a través del Espíritu Santo. Por eso tú y yo, a través de la palabra, a través de conocer al Espíritu, a través de vivir al Espíritu, somos cada día perfeccionados para honra y gloria de nuestro Dios. Alégrense en la esperanza. ¿Sí? ¿A ustedes no se alegran porque Jesús viene? Hay veces hasta se nos olvida. Cuando estés triste, recuerda que Jesús viene. Y estoy seguro que al comenzar a pensar todo lo bueno que Él va a hacer por ti y por mí, cuando Él venga, nuestra tristeza se va a llenar de consuelo. Vamos a gozarnos de la bendita esperanza del regreso de Jesús. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveremos en oración. Cada día, cada momento, invoquemos la presencia de Dios con nosotros. Y por favor, no se les olvide. Por favor, no se les olvide. Si estamos en Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta mañana yo estoy seguro que tú eres llamado, que tú has sido llamado, yo he sido llamado, Dios nos ha llamado. Y media vez estemos en Él, confiemos plenamente que todas las cosas que sucedan a nuestra vida, Dios tiene un propósito y su final es glorioso, es de bien para tu vida y para la mía. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y tú puedes encontrar más joyas en el libro de Romanos. Lee la palabra de Dios. Crecemos en fe y en gloria para nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.